Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Magíster de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hoy día, como siempre, tenemos conversaciones con personas que son representativas del trabajo de investigación, de reflexión sobre las ciencias sociales, pero más que para exponer grandes tesis científicas, tratar de ver cómo nos pueden ayudar las ciencias sociales, la antropología, la ciencia política, la sociología, a pensar, entender y ojalá mejorar lo que nos pasa en nuestras sociedades. Las ciencias sociales tienen, como todas las ciencias, también la pretensión de ayudar a un principio ético, de ayudar a modificar para bien lo que son nuestras sociedades. Nuestra invitada de hoy, con quien conversaremos, es Sonia Montesino. Sonia Montesino es una de las más grandes antropólogas chilenas, formada en la Universidad de Chile, doctorada en la Universidad de Leiden. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología y coordina la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo representa América Latina y el Caribe como experta en el órgano de UNESCO para la salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial. Ella ha realizado múltiples, tiene antecedentes en la materia docente que son muy importantes, en el sentido que ella formó el primer programa interdisciplinario de estudios de género y luego el magíster en estudios de género y cultura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha sido asesora del patrimonio cultural del Ministerio del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Sus investigaciones son sobre, por supuesto, temas culturales, pueblos indígenas, mujeres y relaciones de género, tradiciones orales, patrimonio cultural, también patrimonio cultural. Tiene múltiples acciones. Yo voy a destacar algunas de ellas solamente. En uno de sus libros principales, sobre el cual vamos a comenzar nuestra conversación, es Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno. Luego tiene sobre las tradiciones orales, tiene Los Mitos de Chile, el diccionario de seres, magias y encantos, y un libro en esta línea de lectura infantil, junto con Catalina Infante, Hazañas y grandezas de los animales chilenos. En el campo culinario tiene un libro muy premiado que se llama La olla deleitosa, cocinas mestizas de Chile. Y sobre sus investigaciones sobre el pueblo indígena son básicamente sobre mapuches y Rapa Nui. Tiene un libro también sobre Rapa Nui, la Sociedad de Amigos del Documento en Impugnación. Muchos de sus libros han recibido premios y ella es Premio Nacional de Ciencias Sociales y Artes. Muy bienvenida, Sonia. Partamos por lo siguiente. El
en el año cuando se estaba en pleno triunfalismo, merecido en cierto modo, aunque un poco ciego a veces, por el regreso de la democracia, Sonia Montesino publica un libro que es como, digamos, un balde frío sobre etismo de la sociedad chilena, porque no habla de alguna manera, diría yo, del lado B. El libro se llama Madres y Guacho, alegoría del mestizaje chileno. Si lo básico del libro es lo siguiente: esta es una sociedad que tiene una imagen, imaginario, y que privilegia al hombre, al macho, y por otro lado la figura de la madre, no de la mujer. La madre, la mujer, es una subordinada a su rol de madre, y por esa vía también al macho. Y entre el hombre y la madre, el hombre significa, o el macho significa, la ausencia del padre. Y entonces uno diría que en la sociedad oligárquica, en el mundo de la oligarquía o en el mundo hacendal, como ella lo llama en nuestro trabajo también, lo que hay es el macho y la madre, y lo que en México se acuñó con la palabra mis reyes. No es mis reinas, es mis reyes. Los hijitos, los niños. Y en el mundo del mestizaje, en el mundo del pueblo, lo que hay es el guacho. Esta visión muy profunda de la sociedad es una visión muy propia de los y las antropólogos. Y un poco el mito de lo que éramos como sociedad. Entonces yo partiría preguntándote, Sonia, junto con repetirte la bienvenida, bueno, ¿cuánto de esta sociedad, de esta relación entre el macho, la madre, por lo tanto, la imagen predominante sobre la mujer y del guacho, cuánto de esto, a los casi 30 años de publicado ese libro, se mantiene? ¿Y en qué manera las relaciones entre estos componentes de la sociedad ha ido cambiando en algunos aspectos para bien o en algunos aspectos para mal? Ya, pues bueno, gracias por la invitación, Manuel Antonio. Es un agrado conversar, aunque sea bajo estas extrañas y frías modalidades. Mira, yo te diría que las madres están, ¿ya? Las madres siguen. Y creo que donde ha habido una cierta transformación es en esta noción de guacho, ¿no? Justamente cuando tú dices que en el año 90, ¿no? La década del 90, cuando está todo este triunfalismo de la democracia, es este libro, y curiosamente el libro tiene un impacto. La otra vez conversando con juezas que me invitaron a la Corte Suprema y justamente a hablar un poco de esto, me dicen, bueno, cuando nosotros, gente que estuvo en la pelea de la ley de filiación, me dice, bueno, la verdad es que este libro nos cambió a muchas abogadas, ¿ya? Y eso era muy interesante, el tema de lo ilegítimo, ¿ya? Y ahí es donde a mí me interesa porque Madres y Guachos es una alegoría también, ¿no? Se llaman las alegorías del mestizaje chileno, precisamente porque esta noción de guacho, del ilegítimo, del marginado, del que está fuera de,
¿ya? Y que está fuera de porque no pertenece, digamos, ¿no es cierto?, ni está inserto dentro de una estructura, comillas, familiar canónica, ¿no? Entonces, cambia, ¿no es cierto?, el hecho de que ese concepto de ilegitimidad legal, ¿no es cierto?, desaparece. Eso es una primera cosa. Sin embargo, la ausencia paterna no desaparece. Por ejemplo, cuando tú haces todos los análisis de las pensiones alimenticias, ya te das cuenta que casi, creo que la cifra es que casi el 80% de los hombres que deberían dar la pensión alimenticia no la dan. Entonces la pregunta es, ¿no la dan? Yo lo que planteo es que ese déficit de paternidad, con esta imagen potente donde la madre, ¿no es cierto?, esta madre, como tú dices, que sacrifica, podríamos decir, sacrifica una parte de su identidad, ¿cierto?, la sacrifica, pero se convierte también en esta figura compleja, ambivalente, poderosa, un poco temible también, ya, que lo puede todo. Y por lo tanto, esa imagen yo creo que está funcionando en la medida en que las masculinidades, ¿no es cierto?, se alinean de nuevo en esta ausencia. O sea, yo no prodigo hijos e hijas, ¿no es cierto?, que digamos que los he legitimado por obligación en este momento, ya no le prodigo, ¿no es cierto?, ni dinero, ni apoyo, etc. Lo digo solo por las cifras son increíbles, no las recuerdo exactamente en este minuto, pero es increíble, ¿no? Cuando lo ve dice uno, ¿pero qué es esto? Entonces, la gran pregunta es, ¿la ley de filiación cambió a este padre ausente, generó, digamos, una idea de una paternidad responsable? Creo que no. Ya tengo la impresión de que no, a pesar de que uno observa muchos cambios en las parejas jóvenes y efectivamente los hombres asumen una paternidad distinta, digamos, cuando viven, ¿no?, en pareja. Pero cuando se produce esta separación, Madres y Guachos sigue funcionando. O sea, el tema de los hijos e hijas es un más de la madre, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido no ha habido, digamos, una transformación tan radical, y tampoco creo que ha habido una transformación tan radical en esa cabeza central, ¿no?, que como tú muy bien decías, que está ahí y que permanece como un nudo en la sociedad chilena. A mí me encanta la figura de este señor del gordo de Gasco, ¿no? Porque es el capitalismo ascendal, ¿no? Este capitalismo ascendal chileno, que es complejo, ¿no? Porque claro, cuando tú lees y cuando tú escuchas, ¿no es cierto?, todas las defensas, por ejemplo, a este liberalismo chileno, ya cuando tú te das cuenta que en el fondo aquí la gran traba es precisamente esa cabeza ascendal que sigue funcionando. Y no solo funciona, ¿no es cierto?, a nivel de los que tienen el poder, muchas veces también funciona cuando tú vas a analizar justamente las relaciones sociales al interior de determinadas instituciones. Pero hay un aspecto que yo creo que sí se ha producido, digamos, una transformación. O sea, por un lado, yo tengo la impresión que hay, pese a los datos que tú das respecto de las pensiones, hay un cambio en el papel o sea, hay una gran duda, diría al menos, sobre el papel del omnipresente y dominante del hombre. Los hombres se cuestionan hoy día más sus roles que en otra época. Y en el caso de la mujer, hoy día ya habría que hablar mujer-madre o mujer. O sea, yo creo que hoy la mujer no es solo vista como madre, y es vista, y no insistirlo, no señalarlo, significa decir como que lo que han sido los movimientos mujeres y feministas no hubiera conseguido hoy día. Yo creo que sigue habiendo este problema de la en relación a la dominación de la mujer, pero también han habido procesos antes, no culminados, de emancipación femenina. O sea, la mujer hoy día tiene un reconocimiento y un imaginario de la sociedad
que ha sido extremadamente importante y que ha sido a costa de luchas, de movilización, etcétera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, es que yo creo que esta cuestión tiene muchos planos, ¿no? En un plano estoy de acuerdo contigo. Sin duda que ha proliferado una imagen mucho más múltiple, digamos. Pero yo llamaría la atención sobre dos cosas. Una, ejemplo, lo que pasó con Bachelet, ¿no? Yo creo que Bachelet es un símbolo súper interesante. Bachelet 2, ¿no es cierto? ¿Dónde es que Bachelet 2, ¿no es cierto?, comillas, cae en esta zanja profunda, ¿ya? Es justamente cuando este ser que está relacionado y vinculado con su ser político, público, ¿ya? Aparece. Y entonces es la madre, ¿ya? La madre cuestionada. ¿Te fijas? Lo más probable es que si en ese momento hubiera sido un hombre el presidente y hubiera ocurrido eso, ahí no hubiera habido un cuestionamiento al padre, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, todo el ser, esta identidad, digamos, múltiple que podía y que tiene, digamos, Bachelet, médica, política, presidenta y madre, ¿ya? ¿Qué es, digamos, cuál es el foco del discurso y la narrativa, digamos, para ir en contra de ella? Justamente es esto, ¿no? Entonces ella tiene este hijo, además una cuestión súper interesante, porque este hijo aparece como comillas, un consorte, ¿ya? Que es el que se hace cargo, ¿no? Como toma el papel que toman las esposas, ¿no es cierto?, de los presidentes. Y entonces ahí hay también una cuestión muy interesante respecto al tema de madres y guachos. Oye, Sonia, que ahí hay un punto que yo encuentro que es súper interesante en lo que tú señalas, porque yo te iba a preguntar exactamente por Bachelet. Y a mi juicio, una de las cosas que son notables es, evidentemente, podemos tener diagnósticos distintos, pero yo diría, ese episodio es fundamental para que un proceso refundacional de la sociedad chilena, superación del modelo neoliberal, que ella encabezaba y que nunca ningún hombre lo había encabezado, haya en ese momento sido objeto de ataque a partir de lo que ha sido con su hijo. Y la gran cuestión que planteo es que ella de alguna manera sintió el golpe. Ningún recurso del Estado, no usó ningún recurso del Estado para salvar la situación. Fíjate tú lo que pasó con un hombre cuando su hijo cometió un crimen. Usó todos los poderes posibles. Hay una magnífica película al respecto. Usó todos los poderes precisamente porque era hombre, pudo usar los poderes. En cambio, una mujer no lo usó. Yo creo que eso es para completar, digamos, tu imagen. Es una de las lecciones, de las cosas más potentes que ocurren, precisamente como la diferencia entre con relación a una mujer. Desgraciadamente, una mujer se derrumba un poco, pero no contraataca, no usa el poder del Estado para salvarse de una determinada situación. Claro, en ese sentido, ella también podríamos decir es mariana, ¿ya? O sea, la ideología del marianismo mestizo, ¿ya? También yo creo que está presente en esta figura de la Bachelet, y por eso te decía que era un ejemplo que quería dar la continuidad, ¿ya? Con este tema de la construcción y de lo madre, digamos, ¿no es cierto?, como categoría, ¿ya? Que sería igual a género femenino. Y la segunda la podemos ver ahora mismo en pandemia. Mira, dejemos la pandemia. Ya, no, es que bueno, porque el ejemplo tenía que ver con cómo no han cambiado. Entonces, continuamos con Tras las Líneas. Estamos con Sonia Montesino, antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. La antropología se preocupa, yo soy sociólogo, pero entiendo, la antropología se preocupa de lo específicamente, desde el punto de vista empírico, qué es lo que es lo humano.
humano y cómo el ser humano lo desarrolla históricamente en contextos geográficos, territoriales, culturales, y va transformándose. En ese sentido, el tema de la transformación de lo humano pareciera ser algo fundamental. De modo que la antropología no es solo lo que en algún momento se pensó la disciplina de los pueblos primitivos, es la disciplina de lo humano en los contextos históricos sociales que son alumbrados a su vez por la economía, la sociología. Ahora, esta transformación de lo humano, yo siempre recuerdo esa famosa frase en los poemas de amor: nosotros de entonces ya no somos los mismos. Quiere decir que estamos permanentemente cambiando, que en algún momento cambiamos. Las grandes crisis, las grandes catástrofes o los grandes desafíos que en un momento ocurren, ¿qué cambian de lo humano? ¿En qué sentido no somos los mismos? Y si ese sentido de ya no somos los mismos es mientras dure una crisis, mientras dure una catástrofe, o salimos distintos, no siendo los mismos. ¿Cómo lo plantearías? ¿Cómo lo verías hoy en lo que nos dice esta gran crisis inédita de este tipo, que es la pandemia del coronavirus? Sí, bueno, yo creo que el tema de las permanencias y las transformaciones, diríamos, yo creo que esa es la preocupación, una de las preocupaciones centrales de la antropología. Y lo que parece uno observa, digamos, mirando el desarrollo de la humanidad en sus miles y miles de años, ¿ya? Uno lo que puede darse cuenta es que hay momentos, ¿no es cierto?, en los cuales se provocan transformaciones profundas, y otras veces podemos analizar también y ver que no hay transformaciones, que son pequeñas alteraciones al interior de determinadas estructuras. Eso sí, ¿no es cierto?, uno lo puede apreciar. Si uno mira ahora esta misma pandemia, digamos, desde el punto de vista de la especie, ¿ya? Tú te das cuenta que las reacciones y lo que estamos, digamos, viviendo es una reacción que tiene que ver con la sobrevivencia. Eso, desde el punto de vista de los que sufrimos, ¿ya? Los que, bueno, en este caso somos casi todos, ¿ya? Pero los que sufrimos, digamos, esta pandemia, no los que administramos y gestionamos la política de la pandemia, porque esas son dos cosas distintas. No es sobrevivir. Y la pregunta es, ¿cómo se sobrevive? En este caso estamos sobreviviendo hacia el interior. Pero que estemos sobreviviendo hacia el interior no significa que se hayan transformado ya esas estructuras que nos especifican como humanos y que nos dan determinadas características culturales. Y aquí quisiera retomar, Manuel Antonio, lo que tú me preguntaste, digamos, estábamos pasando en la primera parte del programa. Por ejemplo, a todo esto, bueno, quiero también entre paréntesis decir algo que las ciencias sociales podemos decir en este minuto. Creo que la antropología es privilegiada en el sentido de que este es el minuto de las etnografías, autoetnografías. Cada uno de nosotros tenemos ya un de medios con los cuales nos comunicamos con los otros y podemos ir viendo qué está pasando y a la vez en nuestra propia vida. Bueno, esa autoetnografía y la etnografía que uno hace demuestra, por ejemplo, que las mujeres han aumentado, ya eso, la triple jornada, ¿sí? Se ha aumentado y está pasando, digamos, y lo he escuchado por alguna gente que se dedica a estos temas, de que los estrés laborales de las mujeres están siendo mucho más que los hombres. ¿Y dónde voy con esto? Voy a que la forma en que se reparte el trabajo doméstico no ha cambiado, ¿ya? Más aún, lo que ha ocurrido es que los hombres que están, cuando hay comillas, parejas o familias que hayan, digamos, ya hayan hombres y mujeres, hijitos o hijitas, digamos, funcionando, ya hablemos, digamos, de esa estructura, ya son las mujeres ya las que se llevan la mayor trabajo doméstico. Entonces alguien pudiera cuando se trata de hombres solos como uno, bueno, vivimos la tragedia de las mujeres.
Claro, por eso yo estoy diciendo, ya en estos casos que estoy hablando. ¿Ya? Y en esos casos, si tú me dices a mí, yo te diría que no se tienen, ya si no se profundizan ya esas divisiones o esas formas en que el trabajo, digamos, doméstico funciona. Y luego, segundo tema fundamental y que tiene que ver con el tema también de lo materno, ya es el tema de los cuidados. ¿Sí? Los cuidados que están en manos, nuevamente, de las mujeres, y eso es una cuestión absolutamente arcaica. Si tú piensas la estructura, ¿no es cierto?, del sistema de salud, ¿ya? Ahí vas a ver que ya están las mujeres, ¿no es cierto?, las enfermeras, las doctoras, las auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes cuidado, tienes mundo doméstico, se le agregan esas otras fórmulas que estamos hablando, que trabaja y que gana su dinero, etcétera. Entonces, ya no son triples jornadas, yo creo que ahora son quíntuples jornadas que las mujeres están cumpliendo. Entonces, ese es un ejemplo para decir que haya una transformación ya profunda de las estructuras, ¿cierto?, culturales que nos rigen. Y chiquitito, digamos, muy corto, otro tema que todo está ocurriendo puertas adentro. Las desigualdades están ocurriendo puertas adentro. La pobreza, el hacinamiento, el hambre, etcétera. Todo lo que está pasando está ocurriendo puertas adentro. Entonces, creo que... Ahora, perdón, eso es muy importante porque precisamente, y tú lo señalabas en alguna entrevista, normalmente están esto que tú llamabas los psíquicos más íntimos que se dan en la microesfera. Pero existía normalmente una macroesfera que era la política, etcétera, en la cual tú expresabas, se podía plantear simplemente, pero si tú quieres se podían plantear los temas que tuvieran que ver con tracciones, con demandas, etcétera. Ahora, de alguna manera, esta macroesfera se ha trasladado a la microesfera y coinciden. La microesfera es la macroesfera. Exacto. Y entonces, nuestra posibilidad de transformación o de cambio es mínima. Quedamos más sujetos que antes a los poderes externos. Bueno, exactamente eso es lo que trataba de decir, y por lo tanto yo creo que estos cambios o esta cosa como utópica, bueno, sí, en realidad, ¿no es cierto?, cuando salga esta pandemia las cosas se van a transformar. Bueno, yo tengo, o sea, no quisiera perder la esperanza, no quisiera perder la esperanza de que algunas cosas nos van a servir, digamos, de esto, sobre todo porque de una u otra manera ha tenido que haber una reflexión en cada una de las personas. No estoy hablando de los ilustrados, ni de los intelectuales, ni eso, sino de la gente común y corriente con la cual uno conversa, digamos, ya conversa por estos medios. La gente está empezando a pensar cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pareció muy interesante del mundo de las regiones que conocemos poco, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, conozco mucho ahí la cuarta región, he estado investigando, converso con la gente ahora también, y entonces la pregunta por volver ya a recuperar determinado tipo de formas tradicionales de alimentación, de producción. El caso, por ejemplo, de Isla de Pascua, yo creo que ahí también hay una cuestión porque Isla de Pascua, bueno, como esta isla, ¿no? Puede dar mucho para reflexionar, donde, claro, la autonomía, ¿no es cierto?, es una gran pregunta, en minuto, ¿no es cierto?, en que todo tiene que ser, obviamente, ¿no es cierto?, todo tiene que ser llevado, pero donde no hay turismo. Entonces, ¿qué hace pensando a sí misma? Y decir, bueno, ¿y qué hacemos? No tenemos turistas, no tenemos plata, ¿sí?, o tenemos muy poca, dependemos, comillas, de los tires del continente. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar y a releer nuestras propias fortalezas? Y en ese sentido, pero yo lo digo muy, muy, muy chiquitito, no sé, habría que pensarlo, investigarlo más, creo que pueden haber algunas digamos, cambio, pero tú comprenderás que una civilización ya no se cambia de la noche a la mañana. Todo lo que tenemos internalizado en nuestras cabezas, con Manuel Antonio, ya durante tanto tiempo, estamos, en la sobrevivencia de la especie, ¿no? Estamos agarrándonos del mástil de Ulises. ¿Te acuerdas de esa figura, ¿no?, de Ulises agarrado al mástil, ¿no es cierto?, la tormenta,
¿ya? Creo que a mí me parece que esa imagen también es muy interesante porque da cuenta también de la sociedad, ¿no? Ahora, si tú tuvieras que pensar en, bueno, ¿qué elemento, si hubiera un elemento que tú crees que sí posiblemente pueda ser distinto a la salida de la pandemia, al menos en Chile? No tanto como wishful thinking, como deseo, sino que tú crees que realmente algo cambia. Porque yo te voy a decir que de repente soy muy escéptico. Todos estamos de acuerdo que no debiéramos volver a vivir como se vivía antes. Por ejemplo, en una sociedad básicamente dirigida por el consumo y por la capacidad que da el dinero para consumir, donde lo otro es secundario. ¿Eso va a cambiar? ¿Tiene que cambie o no? Sí. No, o sea, yo también creo que es difícil, pero sí tengo algunas esperanzas de lo que he observado en estas etnografías que son de WhatsApp, ya que es de ese tipo, ya donde sí empieza a haber por ejemplo, una valoración de lo que es la producción chilena. Ya lo he visto en muchos lados. Es una cosa, bueno, pero si no nos llegan cuestiones, nosotros podemos acá, ¿no es cierto? Siento que ahí hay y también lo hablo de una esfera chiquitita, obviamente, pero yo creo que ahí hay una posibilidad. Y la posibilidad es que se ha vuelto a aparecer, digamos, la noción de solidaridad, esa noción también con ollas comunes, con una serie de cosas que nosotros vivimos en la crisis del 80, ya sin duda no es la misma, pero que entonces ahí hay algo, ¿no? Hay un atisbo, digamos, como decía la María Luisa Tarrés, de acción colectiva, y muchas veces una acción colectiva femenina, que creo que puede darnos algunas luces, algunas pistas de eso que se llama recurso de comunidad. Bueno, yo creo que ha sido una conversación interesantísima. Y nos faltó tiempo. Obviamente que falta tiempo. Y tú tienes una cosa en general que es una positividad muy grande, o sea, una visión que es muy positiva. Incluso en una de las entrevistas que te leía, hablabas de luces y sombras en la situación actual, cuando uno solo ve sombras. Sí. Entonces me parece que capaz que sea, no solo por ser antropóloga y la sabiduría que eso da sobre la humana, sino por ser mujer. Pues, bueno, es posible. Muchas gracias, Sonia Montesino. Gracias a todos quienes han estado, todas y todas quienes han estado escuchándonos, y será hasta el próximo martes con nuestro programa Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.